Cordial saludo, tutor Javier Severo y compañeras. Voy a hacer una pequeña presentación del trabajo colaborativo de la tarea 5 que se llama Consolidación de la partida doble y la ecuación patrimonial. Las integrantes del equipo está conformado por Lisette Contreras, Lady Joana Guzmán Pacheco, Mariana Ramírez Ruiz. Y por mí, que soy Luz Heredia García. Yo voy a iniciar explicando el tema de la partida doble y también me tocó el tema de la ecuación patrimonial. Entonces vamos a dar inicio a la explicación de los temas. La partida doble. Antecedentes. Se dice que fue el monje franciscano Lucas Pacioli. Él fue el primero que explicó, popularizó y estandarizó un método de contabilidad basado en el equilibrio entre diferentes cuentas, el llamado principio de la de la partida doble. La partida doble es uno de los principios fundamentales que se aplica en la contabilidad. La partida doble define que en cada asiento contable intervienen al menos dos cuentas contables, una en el debe y la otra en el haber. La suma de las partidas registradas en el debe de la cuenta debe coincidir con la suma de las partidas registradas en el haber del respectivo asiento contable. Ese es un principio fundamental de contabilidad, la partida doble o sumas iguales, que dice que el debe y el haber deben ser sumas iguales. Por ejemplo, si una empresa compra un equipo para oficina, por valor de 1.000 pesos y los paga en efectivo, se van a afectar dos cuentas. La de equipo en el debe de 1.000 pesos y la de efectivo en el haber de 1.000 pesos. Y miramos, nos da sumas iguales. 1.000 pesos. Siempre debe ser, eso es un principio fundamental de la contabilidad, la partida doble o sumas iguales. Uno de los principios principales de la partida doble es quien recibe debe a quien entrega, y no existe deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Eso se explica que entrada en una cuenta significa que sale otra, como explicamos anteriormente. Compramos un equipo, entran el equipo en 1.000 pesos y lo pagamos con efectivo, entonces sale de la caja. Siempre se registran los movimientos en las cuentas que se vean afectadas. Puede ser la cuenta de activos, de pasivos, de patrimonio, de ingresos o de gastos. Siempre se van a ver afectadas, pero al final debe darnos sumas iguales, porque eso garantiza un balance entre las entradas y salidas, que es el que en definitiva garantiza un estado de salud saludable de las cuentas. La aplicación de la partida doble permite a las empresas mantener registros precisos y completos de todas sus transacciones y asegura que los estados financieros presenten una imagen fiel de la situación financiera de la entidad. La partida doble es parte integral de la ecuación patrimonial, que es la que voy a explicar a continuación. La partida doble es el principio fundamental de la contabilidad, donde se afectan donde se afectan las cuentas en los registros de asiento contable, pero siempre debe dar sumas iguales. ¿Para qué? Porque esto se ve representado en los informes y para que es parte integral de la ecuación patrimonial. Entonces, ahorita voy a continuar con la explicación de la ecuación patrimonial, que fue otro de los temas que me tocó. La ecuación patrimonial, la ecuación contable, es una igualdad que expresa que el valor de los recursos que posee una compañía o empresa es igual al valor de los recursos propios, más el valor de los recursos obtenidos de tercero o pasivos. Siempre debe estar en balance. La ecuación patrimonial permanece vigente
bajo el contexto de las normas internacionales, de la NIF. Es una igualdad, un equilibrio entre las cifras pertenecientes a las cuentas del balance general, como son los activos, los pasivos y el patrimonio. La fórmula de la ecuación patrimonial es el activo es igual al pasivo más el patrimonio. O también puede ser el pasivo, el pasivo, también podemos resolver la ecuación en pasivo, que es igual al activo menos el patrimonio, o también el patrimonio, que es igual al activo menos el pasivo. Los elementos de la ecuación patrimonial son las cuentas del activo, que son los bienes y derechos de una compañía adquiridos en el pasado y con los que se busca obtener un beneficio en el futuro. El pasivo, las deudas o obligaciones con las que una compañía financia su actividad y utiliza para pagar su activo. Patrimonio son los recursos propios con los que la empresa realiza una actividad. Se compone por los fondos propios, aportes de los socios, más los beneficios generados y las reservas guardadas por la firma. El equilibrio de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial representa un equilibrio entre lo que tiene el activo y lo que debe, pasivo y patrimonio. La ecuación es dinamizada por los resultados económicos de la empresa durante un periodo determinado. Cualquiera de las variables puede cambiar o variar, pero el equilibrio siempre se debe mantener. Por eso es importante el principio de la partida doble, que son el balance de las sumas iguales. ¿Sí? Así afectemos en los registros, en los reconocimientos contables. Cualquier cuenta siempre debe dar sumas iguales entre el debe y el haber, porque esa es parte fundamental para la ecuación patrimonial. Un ejemplo de ecuación contable, supongamos que una empresa tiene pasivos por 5.000 pesos, mientras que el patrimonio es de 2.500. Tomando en cuenta los datos anteriores, podemos decir que el activo tiene un valor de 7.500. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. 7.500 es igual a 5.000 más 2.500. Acá están las referencias bibliográficas, lo cual fue tomada. Muchísimas gracias. A continuación, pues seguirá en el video la explicación de los demás temas como ingresos, gastos, activo, pasivo y patrimonio que será explicado por las compañeras. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches, mi nombre es Lizeth Contreras, estudiante de Contaduría Pública en la Universidad UNAT. Vamos en esta noche a explicar qué es un activo, un pasivo y un patrimonio. Entonces empezamos con el activo. ¿Qué es un activo? Los activos son la clase número 1 con una naturaleza débito. Se representa como el conjunto de bienes y derechos que pudieron ser tangibles o intangibles, que se encuentran en propiedad de la empresa o entidad económica. ¿Cómo se calcula el activo? El activo dice que se calcula entre activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Vamos a hablar de algunos ejemplos de las dos clases de activos, que son activos corrientes y activos no corrientes. ¿Cuáles son esos ejemplos? Las sillas de oficina que se venden, el dinero con que se cuenta de su caja o banco, deudas a cobrar en el corto plazo. Por ejemplo, un cliente que se le ha entregado un pedido y tiene hasta 3 meses para pagarlo. Los activos no corrientes, ¿cuáles son? La nave en la que almacenan todo el stock de sillas de oficina, el camión con que se reparten los pedidos, patentes que se sean de su propiedad. Ahora vamos a hablar qué es un pasivo. Nos dice que los pasivos son de la clase, en el PUT está clasificado como el número 2, con su naturaleza en crédito. Se presenta como aquellas obligaciones o deudas que puedan tener la empresa o entidad económica. Los pasivos son aquellas obligaciones financieras o deudas contraídas por la empresa o el ente económico con terceras personas.
Los pasivos se dividen en dos tipos, los cuales son corrientes y no corrientes. También encontramos pasivo exigible y pasivos no exigibles. ¿Cómo se calculan? Los pasivos se calculan en pasivo da igual activo menos el patrimonio neto. ¿Qué nos quiere decir eso? Cuando un pasivo aumenta el balance de la situación al mismo tiempo, se reconoce el aumento en un activo. Es consecuencia, se produce una disminución de otro pasivo o se reconoce un gasto. Componentes del pasivo. Los pasivos se componen en pasivos no corrientes. Está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que tiene una empresa a largo plazo. Es decir, las deudas cuyo vencimiento es mayor a un año. Al tener un vencimiento mayor a un año, no deben devolver el principal durante el año en curso. Ahora bien, lo que sí se debe pagar son los intereses de esa deuda. ¿Qué son pasivos corrientes? Es la parte del pasivo que contiene la obligación a corto plazo de una empresa. Es decir, las deudas y obligaciones que tiene una duración menor a un año. Por ello también se le conoce como exigible a corto plazo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos del pasivo? Encontramos varios ejemplos. Voy a nombrarle algunos de ellos. Son los salarios de los empleados, los préstamos a corto plazo, los inventarios, sobregiros y cargos bancarios, cuentas por pagar, dinero que se debe a los proveedores. A los proveedores son los que nos están dando nosotros esa mercancía, si de pronto es un negocio ejemplo, un negocio de ropa interior. Entonces son las deudas que se debe a los proveedores. Depósito de los clientes. Pasivos por operaciones interrumpidas como productos descontinuados o departamentos cerrados. Ahora nos vamos a hablar qué es un patrimonio. El patrimonio en el PUN es la clase de cuenta número 3. Con su naturaleza en crédito, el capital contable neto que tiene la empresa se representa con la ecuación patrimonial. ¿Cómo calculamos nosotros el patrimonio? Entonces aquí nos muestra que calculamos el patrimonio con patrimonio neto igual activo menos pasivo. Es muy importante conocer que el patrimonio neto de la empresa para ver si está funcionando correctamente. Vamos a hablar de los ejemplos del patrimonio. La empresa pide un préstamo y la compra. En este caso, la empresa tiene un activo de 20,000 euros y un pasivo del mismo importe, por lo cual la empresa no aporta nada y su patrimonio neto no varía, ya que tiene una furgoneta cuyo valor le debe a un banco. Entonces, los socios de la empresa ponen los 20,000 euros para pagar la furgoneta. En este caso, la empresa tiene un activo de 20,000 euros y ningún pasivo, ya que el dinero lo pone la empresa y no el banco. De manera que, de a diferencia del caso anterior, la empresa aumenta su patrimonio de 20,000 euros. ¿Por qué? Porque no hicieron un préstamo en un banco, sino que entre todos los socios compraron esta furgoneta. Por eso nos dice eso. Entonces, esos fueron los 3 que me tocó a mí. Muy buenas noches y gracias por su atención prestada. Buenas noches, mi nombre es Lady Joana Guzmán, estudiante de Contaduría Pública. Mi rol escogió y mi tema a explicar es sobre el ingreso. Bueno, ingreso es, los ingresos de contabilidad se refieren a los flujos de dinero que una empresa recibe como resultado de sus actividades comerciales.
Estos ingresos pueden prevenir de la venta de bienes o servicios, inversiones, intereses, entre otros. Es fundamental para una empresa llevar un registro preciso de sus ingresos para poder calcular sus ganancias y cumplir con sus obligaciones fiscales. En contabilidad, los ingresos se clasifican en diferentes categorías según su naturaleza y origen. Algunas de las clases de ingresos más comunes incluyen acá clases de ingresos, ingresos por ventas, ingresos por intereses, ingresos por alquileres, otros ingresos. Los ingresos por ventas representan el dinero generado por la venta de bienes o servicios. Ingresos por intereses provenientes de inversiones financieras, préstamos u otros instrumentos que generan interés. Los ingresos por alquileres derivados de la renta de propiedad o activos. Otros ingresos incluyen ganancias extraordinarias, donaciones, pensiones u otros ingresos no relacionados con la actividad principal de la empresa. Estas clases de ingresos son fundamentales para comprender la situación financiera de una empresa y cumplir con las normativas contables. Definición de ingresos. Importante en la venta de bienes y prestación de servicios que son el objeto del tráfico de la empresa. Comprenden también otros ingresos, variación de existencia y beneficios del ejercicio. Los tipos de ingresos son ingresos de explotación, que son los que tienen la empresa relacionada con la actividad económica habitual de su sujeto social. Entre ellos hay que destacar ingresos por ventas, que es entrega de bienes o servicios que son objeto del tráfico de la empresa a cambio de un precio. Acá está valoración de existencia, incremento del inventario con respecto al principio del año, supone un ajuste a las cifras, compras y costos de producción de un periodo que ya fueron reflejados como gastos en la cuenta de resultados y que por no haber sido consumidos han de compensarse como si fuera un ingreso al no suponer gasto real. Los ingresos financieros hacen referencia a los ingresos originados en las inversiones financieras o a las ganancias procedentes de su venta o en algún caso de su valorización. Los ingresos por dividendos e intereses, rentas que la empresa obtiene de sus inversiones financieras como acciones, valores de renta fija, depósitos bancarios, préstamos y créditos concedidos. Ese fue mi tema a explicar. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Ramírez Ruiz y hoy vamos a hablar qué son los costos. El costo es lo que gastas en fabricar un producto o brindar ese producto. Existen dos tipos de costos, sería el costo fijo y el costo variable. El costo fijo son gastos que siempre tendrá la persona o la empresa, como pagar servicios o empleados. El costo variable son los gastos relacionados con el negocio o la empresa. Para calcular tus precios de venta, debes saber cuáles son tus costos. Para determinar tu punto de equilibrio, debes saber cuáles son tus costos. Para dar descuentos, debes saber cuáles son tus costos. Para eso tienes que tener bien establecido y claro cuál es tu estructura de costos.